Bien, vamos a continuar entonces. Estamos desarrollando pues entonces los elementos propios que el autor del libro que estamos leyendo está considerando, ¿no? Para que sea una liturgia reformada. En este caso, que nos compete, nosotros seguimos la línea reformada, ¿no? Entonces estamos en esos parámetros también. Ya hemos visto entonces lo que es considerar una liturgia buena o considerar una liturgia mala, ¿no? ¿Cuáles son los fines de una liturgia correctamente, bíblicamente regulada, ¿no? Ahora vamos a ver, llevando a la adoración, ¿no? Porque la liturgia promueve la adoración a Dios, ¿no? La liturgia tiene la finalidad de guiar al creyente para adorar a Dios, ¿no? Ese es el fin de la liturgia, es un instrumento, ¿no? Que ayuda a que podamos guiar al creyente para que exprese su adoración al Señor, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la adoración y lo que no es adoración, ¿no? Para no incluir en una liturgia algo que no es la adoración al Señor, ¿no? Pues si la liturgia es guiar a la iglesia a adorar a Dios, no puede incluir en la liturgia pues algo que no tiene nada que ver con la adoración a Dios, ¿no? Entonces vamos a diferenciar esto en esta parte, ¿ya? Entonces voy a compartir para seguir con la lectura. Ya vamos a seguir con la lectura. Y ir comentando conforme vamos avanzando, ¿no? Vamos comentando lo que el autor menciona. Ahora vamos a compartir entonces la pantalla. Ahí está la pantalla. Ya. Ahí se lee, ¿no? Se puede leer, ¿no? Ya, este documento se lo voy a enviar, porque vamos a leer parte de esto, pero hay más, ¿no? Se lo voy a enviar al WhatsApp para que lo tenga. Y también le voy a enviar lo que vamos a conversar la próxima clase, para que ya vaya leyendo y podamos ya tener una preparación previa para participar, ¿no? De lo que vamos a ver en la próxima clase. Muy bien. Entonces, el autor considera que debe haber una preparación para la adoración pública, ¿no? Cuando se habla de la adoración pública, se está hablando de la reunión de creyentes en un local llamado iglesia, ¿no? Que le llaman iglesia, o edificio, lo que fuera, para rendir adoración al Señor. Porque hay una adoración personal también, ¿no? Pero este ya es congregacional, pública, ¿no? Ya, a ver, empezamos la lectura. Richard, por favor, ¿puedes iniciar? No sé si puedes leer. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Ya, a ver. La preparación para la adoración pública. Cada día del Señor, justo antes del inicio de nuestros servicios de la mañana y de la noche, nuestra congregación toma unos momentos para la adoración. En este breve tiempo se nos anima a sacar de nuestras mentes los asuntos ordinarios y comunes de la semana, como por ejemplo, cronograma de nuestro trabajo, el entretenimiento, eventos deportivos, trabajos de la escuela, etc. Y disponer nuestros corazones y mentes de una manera concentrada en lo que es profundamente extraordinario, a saber, la naturaleza y obra de nuestro Dios Trino. Este corto tiempo de preparación, sin embargo, será de muy poco beneficio para una persona que no tenga una concepción bíblica de la adoración o que no se haya preparado durante la semana para la adoración. La siguiente sección ha sido escrita para esclarecer la verdadera naturaleza de la adoración cristiana y también para explorar algunas maneras en que los cristianos pueden prepararse adecuadamente de lunes a sábado para la adoración en el día del Señor. Amén. Gracias, Richard.
Entonces, la idea es que la congregación sea preparada, ¿no?, para la adoración a nuestro Señor. Pero tiene que haber una preparación consciente, ¿no?, de lo que se está haciendo en cada servicio. Que cada creyente esté consciente de que está adorando a Dios, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, para que cada creyente esté consciente que está adorando a Dios, tiene que saber qué es la adoración y qué no es adoración, ¿no? Para que esté consciente, con entendimiento. A Dios se le adora con entendimiento, ¿no?, con comprensión. Lógicamente, regulada por la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a ir analizando ahora lo que es y lo que no es, ¿no?, la adoración, en la lectura que estamos desarrollando. A ver, Jefferson, continuamos ahí donde está. Lo que es y no es la adoración. Antes de preparar adecuadamente nuestros corazones para la adoración pública, debemos ante todo entender lo que es la adoración. Tristemente, las iglesias de hoy están llenas de confusión respecto a la adoración, y esto ha conducido a mucha discordia y división entre congregaciones, familias y amigos. La adoración debe unir a los cristianos en lugar de dividirlos. Una gran parte del problema es que los cristianos están enganchados en una lucha acerca de estilos o preferencias de adoración que les agrada a ellos, en lugar de explorar honesta y cuidadosamente lo que constituye la adoración bíblica que agrada a Dios. Ya, interesante esta parte, un ratito, ¿no? Interesante lo que menciona acá, ¿no? Que muchos cristianos se mueven conforme a sus preferencias o a sus gustos, ¿no? Ellos asisten a un servicio de culto y luego del servicio de culto pueden decir que les gustó o pueden decir que no les gustó, ¿no? Entonces, muchos se mueven o se direccionan por sus gustos, ¿no?, por las preferencias o estilos que ellos consideran que son de acuerdo a lo que ellos esperan, ¿no? Entonces, hay mucho de eso hoy en día, ¿no? Muchos creyentes se dejan guiar por sus preferencias o gustos, ¿no? Y eso es porque no entienden, ¿no?, no comprenden, no son conscientes de lo que es la adoración, ¿no? Y se dejan llevar solamente por sus emociones y sentimientos, ¿no? Entonces, estamos ahí, ¿no? Fíjese, sigue Jefferson, donde te quedaste, sigue. No es raro, sí, no es raro escuchar a creyentes que dicen algo así. Con tal que lo hagas con sinceridad, realmente no importa. Tú adora a tu manera y yo adoraré a mi manera. Esta afirmación no solo es audazmente relativista, sino que es teológicamente negligente. Dios no nos ha dejado sin dirección respecto a la actividad más importante y sublime de la Iglesia. Al contrario, como espero mostrar en las siguientes páginas, Dios nos ha provisto de clara instrucción acerca de cómo su pueblo debe adorarlo y también de cómo no lo debe hacer. Lo que sigue son algunas de las enseñanzas que me han ayudado a moldear mi pensamiento acerca de la naturaleza y la práctica de la adoración. Ya, esa frase es muy común, ¿no? Bueno, adicional, podemos usar otra frase también, ¿no?, donde se dice, si tú te sientes bien, entonces quédate ahí, pues, ¿no? Entonces también es una frase bastante conocida, ¿no? Tú quédate donde te sientas bien, ¿no? Si ahí no te sientes bien, entonces anda a otro lugar donde te sientas bien, ¿no? Acá el autor dice, pues, yo voy a adorar a mi manera y tú adora a la tuya, pues, ¿no? Entonces, hay una muestra de los creyentes en que no están siendo, pues, guiados conscientemente o no entienden qué es la verdadera adoración, ¿no? Entonces, acá va a hablar algunos puntos sobre lo que es la adoración, ¿no? Punto 1, dice, la adoración bíblica se fundamenta en la Biblia. Tania, ¿estás ahí, Tania? ¿Llegaste ya? Todavía.
Sí, profesor, estoy aquí. Ya, punto 1, Tania. Sí, ya lo sé. Es una clara redundancia, pero me atrevo a decirlo, es una redundancia necesaria. A la verdad, en la mente de muchos creyentes, la adoración bíblica incorpora no tanto lo que la Biblia manda, sino lo que hace felices a los adoradores y ofrece comodidad a quienes buscan adorar a Dios. Sin embargo, la adoración en su forma y contenido tiene que estar fundamentada en la palabra autoritativa de Dios. Lo que tiene que moldear el servicio de adoración es la teología, no una filosofía pragmática de crecimiento, ni la búsqueda semanal de una experiencia sobrenatural con Dios. Ya, interesante, ¿no? La adoración se fundamenta lógicamente pues en la Biblia. Si es una adoración bíblica, su fundamento debe estar en la Biblia, ¿no? Y es la palabra autoritativa de Dios la que debe dirigir, ¿no? Y no, él menciona, ¿no?, en filosofías pragmáticas de crecimiento, ni la búsqueda semanal de una experiencia sobrenatural, ¿no?, con Dios, ¿no? Entonces, como que está ya poniendo cosas en su lugar, ¿no? Cada cosa en su lugar, ¿no? A ver, continuamos con la siguiente página, ¿no? Estamos en la página, a ver, déjenme ver. Página 24. Vamos a la página 25. Un ratito voy a compartir el otro documento porque lo tengo en dos partes. Lo que pasa es que como este libro no está en PDF, estoy tomando fotos, ¿no? Entonces ahí es un poco más complicado. Pero acá lo tengo, ya. A ver, Tania, por favor, si puedes continuar con la lectura, voy a compartir, ¿ya? Compartir pantalla, acá está. Ya está. Ya, ahí nos quedamos. Estamos en la página, a ver, un minutito, 25. Ya, Tania. Ok. En la tradición reformada, los cristianos han sostenido lo que de modo general se llama el principio regulador en la adoración. Este principio afirma que los cristianos no deben hacer nada en la adoración que no haya sido prescrito o mandado por la palabra de Dios. Este principio no solo subraya el hecho que Dios ha revelado en su palabra cómo Él desea ser adorado, sino que también de una manera hermosa preserva a la adoración de las innovaciones de la humanidad pecaminosa. Una vez Calvino señalaba que nuestras mentes son fábricas de ídolos que siempre están inventando nuevos objetos de adoración y soñando con nuevas maneras de adorar. El principio regulador toma muy en serio la veracidad de la palabra de Dios y lo engañoso del corazón humano. Ya. En Levítico, ok. Sí, siga, cita nomás. En Levítico 10, versículo 1 al 11, se nos enseña una lección dolorosa respecto a la seriedad con que Dios toma a la adoración. Nadab y Abiú, sacerdotes ordenados e hijos de Aarón, ofrecieron en sus incensarios un fuego extraño y no autorizado delante de Jehová, un fuego que Dios no había mandado. Versículo 2. Ya. Entonces acá hay un principio, ¿no? Un principio importante dentro de la adoración. ¿Cuál es el principio? El principio es el principio regulador en la adoración, ¿no? Que la palabra es la que regula lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿no? Sin este principio, como decía Calvino, nuestra mente es una fábrica constante que se inclina a generar nuevos ídolos, ¿no?, y formas de adoración, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Y toca el texto de Levítico, ¿no?, que no hicieron conforme Dios lo había establecido, ¿no? Y fue un fuego extraño, ¿no? Dios no lo había mandado. Bien, continuamos. Carlitos, si lo lees ahí, puedes verlo. Ya, pastor. Para que no pensemos que Dios consideró la adoración en manera distinta en el Antiguo Testamento, el autor de Hebreos nos hace recordar que Dios continúa mandando que la adoración sea aceptable en el Nuevo Testamento, es decir, que sea bíblicamente regulada. Esto queda claro cuando dice:
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 al 29. Comentando sobre este pasaje, John Owen, puritano inglés del siglo XVII, afirmaba: lo que Dios requiere es una adoración bíblica que en su forma externa sea divinamente instituida y en su forma interna exprese fe y gracia. John Owen, una exposición de la epístola a los hebreos de esa, ¿no? Sí, acá vamos a poner la página y continuamos. Un ratito. En otras palabras, Dios requiere que la adoración sea bíblica en su forma externa y a la vez internamente sincera mediante la fe. Adicionalmente, estos pasajes que nos iluminan el segundo mandamiento refuerza el principio regulador en la adoración. Así dice Dios: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 20, 4 y 5. ¿Qué es aquello por lo que Dios tiene celo más que todas las demás cosas? Su propia gloria. Ciertamente adorar a Dios de una manera no prescrita en su palabra significa subvertir su autoridad divina y robarle la gloria que se debe a su nombre. Comentando sobre el segundo mandamiento, los teólogos de Westminster escribieron: los pecados prohibidos en el segundo mandamiento son el hacer, aconsejar, mandar, usar y aprobar de cualquier manera cualquier adoración religiosa que no haya sido instituida por Dios mismo. Catecismo Mayor, respuesta a la pregunta 109. En otras palabras, lo que hacemos en la adoración tiene que estar normado por Dios mismo, en su palabra inspirada, nada más y nada menos. A nadie se le debe atar la conciencia para que en un servicio de adoración haga algo más o algo menos de lo que Dios prescribe en su palabra. De manera que si una liturgia incluyera el drama, por ejemplo, el encendido de velas, el viento o el canto de himnos patrióticos, sería lo mismo que pedir a los adoradores que participen de elementos de oración que no están prescritos por Dios en su palabra. Ya. Gracias, Carlitos. Entonces, fíjese lo que estaba mencionando ahí, ¿no? Que no hay que incluir dentro de la oración elementos que no estén prescritos en su palabra. Como por ejemplo, ¿no? El canto de himnos patrióticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro himno nacional, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que en este asunto específico, ¿no? Dentro de un culto, dentro de una liturgia propiamente, ¿no? ¿Se le podría incluir el canto del himno nacional o después de la liturgia? O antes de la liturgia, ¿no? ¿Lo incluirías tú, Richard? Digamos un 28 de julio cae domingo. Estás celebrando el culto. Y dices a los hermanos, vamos a incluir por 28 de julio, vamos a cantar juntos el himno nacional. ¿Se podría incluir? ¿Lo incluirías? ¿Qué piensas? Creo que no, ¿no? Porque no está contemplado en la palabra de Dios. Ya me saldría también fuera lo que está ahí. Parecía extraño, no solo para mí, sino para los oyentes también, ¿no? ¿Ya? La celebración es para Dios, ¿no? Ya, entonces habría una observación ahí, ¿no? Creo que no por esto, ¿no? Lógicamente hay que sustentar cuando uno hace algo, no lo hace, ¿no? Jefferson, ¿tú lo consideras que podrías incluirlo dentro de una liturgia? ¿Un culto al Señor? Quizás fuera de, ¿no? Fuera de el acto litúrgico no estaría tan mal, pero dentro de los cánticos y entonar el himno nacional creo que sería descabellado. No está, pues, ¿no? No está, pues, en el orden, no va a los fines, ¿no? De la liturgia, ¿no? No nos lleva a la adoración a Dios, ¿no? Aunque hay una frase que menciona al Dios de Jacob, ¿no? Pero no es propiamente, pues, un canto de alabanza al Señor, ¿no? Entonces, hay que considerar esto. Y sobre todo hay que considerar cuándo empieza la adoración y cuándo termina, ¿no?
sea, hay que diferenciar en qué momento estoy adorando y en qué momento ya dejé de adorar, ¿no? Aunque algunos consideran que nuestra vida toda es una vida de adoración, pero como adoración pública, congregacional, hay un momento que inicia y un momento que termina. Luego ya viene nuestra vida continua de adoración al Señor. Pero como comunidad, como cuerpo de Cristo, hay que saber, ¿no? En qué momento estamos en la iglesia, estamos adorando y cuándo ya terminó la adoración, ¿no? Para diferenciar, ¿no? Muy bien. Entonces, acá menciona esto, ¿no? El encendido de velas, de Adviento. Bueno, era una práctica pues, que se hace ahí, ¿no? En algunas iglesias tradicionales, ¿no? Ya. Seguimos, ya. Estaba leyendo. Richard, ¿lees ahí? Sí, puedo leerlo. ¿Alguien? Un poquito. No sé. ¿Alguien o más grande? Se está, poquito puede bajarlo. Lo bajo ya. Bajarlo. Sí, lo bajo. Espérate, ya me bajé mucho. ¿Alguien ahí? ¿Mucho? Más. Ahí está bien. La parte es alguien que lee esto puede pensar. Ahí está. Alguien que lee esto puede pensar todo esto suena un poquito rígido. Yo pensé que teníamos libertad en Cristo. Tenemos libertad en Cristo. Él nos ha libertado del pecado y de... Ya, ahí espérese. Ahí. Y de la condenación de la ley, pero no nos ha dado la libertad de adorar a Dios como nos guste. Imagine usted un partido de fútbol donde cada jugador se le permita tener sus propias reglas. Porque los jugadores se desenvuelven dentro de la estructura y reglas impuestas por la Federación Internacional de Fútbol. Sin estructura, el deporte hermoso ya no es hermoso. ¿Acaso este mismo principio se aplica inclusive con más fuerza en la adoración cristiana? El contexto en el que Dios es honrado ya, su pueblo florece auténtica, que Dios, ¿quién es la autoridad reguladora instituida en su palabra? Ya. Gracias, Richard, ¿no? Bueno, la ilustración que usa, pues, es clara, ¿no? Un partido de fútbol, pues, sin reglas, pues, un desorden total, ¿no? No se puede hacer lo que uno piensa que se debe hacer, con su propia regla, ¿no? En el caso de la oración, no sé, él insiste, ¿no? Se ha dado cuenta que una y otra vez insiste en que la adoración a Dios a través de la liturgia, en el culto, tiene que ser bíblicamente regulada, ¿no? O sea, tiene que estar en esos parámetros, ¿no? Todo lo que se hace debe estar ahí, ¿no? Ya. Entonces, todo lo que se ofrece en el culto, a través de la liturgia, si no está regulada en la Biblia, no es adoración. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Si algo se hace en el culto y no está bíblicamente regulado, no es adoración. Cualquier otra cosa, menos adoración. Tania, ¿puedes leer 2? La adoración bíblica es teocéntrica y no antropocéntrica. Imagine por un momento a Moisés dejando de lado los mandatos de Dios en cuanto a la adoración. Luego hace una encuesta entre las naciones que rodeaban a Israel y en base a esa opinión diseña la adoración a Dios.
O imagine al apóstol Pablo tocando las puertas en Efesios y preguntando a los no creyentes cómo debería la iglesia hacer que su servicio de adoración sea más atractivo. Claro que todo esto suena contrario a la razón de un cristiano. A pesar de ello, de alguna manera, esto es lo que está sucediendo en muchas iglesias evangélicas de este tiempo, causando una gran confusión respecto al objeto y meta primordial de la adoración. Ciertamente, las llamadas iglesias sensibles a los clientes que buscan adorar, aunque tengan buenas intenciones, ponen el énfasis en lo que el hombre puede obtener de la adoración, sea o no creyente, en vez de poner el énfasis en lo que Dios espera de la adoración. Ya, gracias, ¿no? Bueno, me parece que está claro, ¿no? El centro ahí es Dios y no el hombre, ¿no? O sea, buscando satisfacer la necesidad del hombre y no lo que Dios ha mandado, ¿no? Por eso dijimos al comienzo que muchas de las liturgias se han convertido en antropocéntricas, ¿no? Hay que cuidar eso, ¿no? En realidad, dice, se supone que al diseñar y realizar la adoración debemos ser sensibles a quienes buscan adorar a Dios, pero bajo las normas de la Biblia, porque Dios es quien busca y a Él tenemos que ser sensibles en la adoración. En el capítulo 4 de Juan, Cristo le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Señor, ¿no? Cita de Juan 4, 23 y 4. Moisés predicó sermones de despedida ante el pueblo de Israel cuando se preparaban para entrar a la tierra de Canaán, bajo el liderazgo militar de Josué. Les exhortaba a no adorar según la sabiduría y manera de las naciones paganas a las que pronto iban a conquistar. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones, a donde tú vas para poseerlas y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio 12, ¿no? Está dando los argumentos, ¿no? Sustento bíblico en el Antiguo Testamento. ¿Por qué menciona esto, no? Dice, aunque parece que es muy severo, ¿no? Que parece muy radical en lo que está mencionando, ¿no? Y que muchos pueden decir, no, en Cristo tenemos libertad, y lo pueden manejar como un pretexto, un texto fuera de su contexto, ¿no? Para pretender incluir cosas en la liturgia que no son de adoración, ¿no? Muy bien, si hay alguna pregunta, con confianza, lo podemos interrumpir la lectura. Carlitos. Pastor, me parece muy bueno los principios, ¿no? Igual como les expresé al principio, en todo caso mi duda, mi curiosidad, diría más que nada el tema de la forma, ¿no? Como le comentaba, hay ciertas corrientes muy, pero muy conservadoras, ¿no? Las he conocido de primer plano. Por ejemplo, hablando de este tema de que solo hacer lo que está escrito, ¿no? Y eso muchas veces se ha tomado también como base para ciertos movimientos radicales, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de la Reforma, para retroceder un poco en el tiempo, históricamente se sabe, ¿no?, que los cristianos entraban a los templos que ya en ese momento ya eran protestantes y agarraban a hachazos el órgano, porque obviamente el órgano nunca salía en la Biblia, ¿no? En la Biblia no está escrito que hay que adorar con órgano, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia de Ginebra cantaba solamente a una sola voz, no hacían voces,
no había coros, Ujú. solamente canto llano, ¿no? Y se excluían, por ejemplo, todo tipo de cánticos que no sean los salmos, ¿no? Entonces, yo reflexiono bastante sobre el tema porque, como le comento, Ujú. vine de un contexto así. Vine de un contexto donde se aplicó un movimiento bastante conservador. Si bien considero que los principios bíblicos son así, son tal como los describe el autor, el tema de la interpretación del principio bíblico y la aplicación, Ajá. la praxis, es Ajá. un tema que ha generado mucha discusión y mucha división también, Ujú. ¿no? Ujú. Y muchas veces se ha confundido la forma cultural con la forma bíblica, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, por ahí iría mi comentario, por ahí iría mi duda en todo caso, ¿no? Claro. En todo caso, ¿no? Tú estás acertando, Carlos, en un punto bastante importante, en el momento de la liturgia bíblicamente regulada, ¿no? Lógicamente no vamos a encontrar en la escritura indicaciones precisas de lo que se debe poner, no poner, ¿no? Sino están los principios que regulan la adoración, ¿no? Por ejemplo, nunca Pastor, vas a... no, sí. para un ejemplo, por ejemplo, mi hermana Tania hablaba de iglesias judaizantes, ¿no? Ujú. Justamente las iglesias judaizantes se basan en que la adoración judía era así, según ellos, ¿no? Ujú. Y como la adoración judía era así, ellos aplican porque consideran incluso una forma de adoración superior, ¿no? A la nuestra, a la cristiana evangélica, el aplicar elementos judaizantes, ¿no? Ujú. Tocar el shofar, por ejemplo, ¿no? O cosas así. A eso justamente me refería, ¿no? A veces Claro. se confunde el tema cultural con el principio bíblico. Sí, y sobre todo el tema contextual, ¿no? Porque el Antiguo Testamento responde a un contexto, ¿no? A un tiempo, ¿no? En el plan de Dios, ¿no? Es como, por ejemplo, la alimentación, ¿no? La alimentación, ah, en la Biblia se va a mostrar momentos donde la alimentación o la dieta de las personas van cambiando, ¿no? Conforme el escenario se presenta, ¿no? Y no se mantiene rígida en un momento, ¿no? Por ejemplo, con Adán y Eva comían vegetales, pues, ¿no? En el huerto. Luego de la caída, ¿no? El menú cambia, ¿no? La dieta cambia, ¿no? Ya no comen vegetales, ¿no? Sino empiezan a comer también luego del diluvio, ¿no? Noé sale del arca y el Señor le dice, bueno, todo animal será para comer, ¿no? Comen vegetales y animales. Luego en el desierto, el pueblo de Dios es restringido a algunos alimentos, esto sí, esto no, ¿no? Y luego en Cristo, el Señor dice que con la oración todos los alimentos son bendecidos, ¿no? Entonces, no podemos tomar de forma literal, ¿no? Algunas cosas sin considerar el contexto, ¿no? Y ahí esto, más adelante el autor también va a mencionar esto, ¿no? Que no es tan, la idea no es tan ser tan fundamentalista, literal, ¿no? Porque en vez de acercarnos a Dios nos va a alejar, ¿no? Y no vamos a encontrar definitivamente, ¿no? Hay expresiones que yo no comparto, ¿no? Con algunas personas que dicen, en la Biblia está todo, ¿no? Cuidado, no considero que en la Biblia está todo. Están los principios reguladores, pero no me indica exactamente, literalmente, que esto debo hacer, pues, ¿no? Hay unas cosas que son explícitas, sí, algunos mandatos explícitos, ¿no? Pero otras hay que tener la guía sabia del Espíritu Santo para interpretar bien el principio, sobre todo para la adoración, ¿no? Sí, gracias, Carlos. A ver, continuamos con esta parte de la lectura. En el Nuevo Testamento, Carlitos. ¿Tienes? ¿Lo ves? En el Nuevo Testamento, así Sí, como en el perdón. Antiguo, lo leo, Perdón, ¿no? Carlitos, Problema, ¿quiere pastor. comentar algo, Richard? ¿No puede achicar la lectura porque está muy grande mi pantalla? No percibo ver, veo de más. A ver. Un poco más chico, Más chico. más chico, ajá. Ahí. Así como estaba antes de que empezara a leer, No le cambió de tamaño, ¿eh? Está igual. de mí parece todo y se desborda de la pantalla. Ya, ahora Ahí. sí. Hermano, Ya, Ahora, hermano, eh, ahora sí, ya, ahora sí. ya, Richard. Carlos.
En el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo, los cristianos son llamados a adorar a Dios de la manera que Dios prescribe, y no según los deseos ni las modas cambiantes de la cultura pagana. Si adoramos en el Espíritu de Dios y según su verdad, el objeto de nuestra adoración inevitablemente será Dios mismo. En otras palabras, nuestra adoración será teocéntrica. Por tanto, hacer de cualquier otra cosa el centro de nuestra adoración, en una palabra, es idolatría. Sin embargo, esto de ninguna manera significa que la adoración bíblica, cristocéntrica, no sea evangelística. Al contrario, puesto que Dios ha prometido por su Espíritu Santo atraer a los elegidos hacia Él mismo a través de su palabra como medio transformador de la vida, ¿no sería un tiempo oportuno para que los no creyentes vengan a Cristo, un servicio saturado de la fiel lectura y predicación de la palabra? El apóstol Pablo afirma que la fe viene por el oír, y el oír mediante la palabra de Cristo, Romanos 10:17. También Pedro dirige nuestra atención al hecho de que Dios salva a su pueblo mediante su palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. 1 Pedro 1, del 23 al 25. Este es el argumento. Si en verdad creemos que Dios está trayendo a los electos hacia Él, de toda tribu, nación y lengua, uniéndolos a Cristo mediante su palabra que da vida, entonces la adoración teocéntrica centrada en la Biblia y que exalta a Cristo no solamente glorificará a Dios haciéndole el centro de la adoración, sino que también abrirá el camino a través del cual los elegidos sean gloriosamente convertidos. William Tyndale, el erudito reformador inglés, expresaba la misma idea cuando escribía: cuando Cristo es predicado y las promesas, los sacramentos realizados, entonces los corazones de los elegidos empiezan a suavizarse y a derretirse ante la abundante misericordia de Dios y su amor mostrado en Cristo. Porque cuando el Evangelio se predica, el Espíritu de Dios penetra en aquellos a quienes Dios ha elegido y llamado para la vida eterna, y les abre los ojos y obra la fe en ellos. Citado en Carl Trueman, La paga de la desviación. ¿Continúo, pastor? Sí, el último párrafo. Ya, la belleza de la oración teocéntrica, a diferencia de la oración centrada en el hombre, consiste en que honra y glorifica al Dios Trino, haciendo al Padre, Hijo y Espíritu Santo el objeto principal de nuestra alabanza, gratitud y afecto, y además simultáneamente nutre el rebaño y convierte al pecador. Muy bien, gracias. Entonces, el segundo aspecto es que la adoración es teocéntrica, ¿no? Y no antropocéntrica. Muy bien. Vamos a dejar hasta ahí. Siguen hay más puntos, lo que es y no es adoración. De ahí continúa. Lo voy a enviar al WhatsApp para que usted termine la lectura. Son más páginas, ¿no? Faltan unas 15 páginas, ¿no? O 14 páginas para completar la lectura, ¿no? Y también les voy a enviar lo que es cada parte de la propuesta litúrgica reformada del autor, ¿no? Para que la próxima semana, ¿no?, podamos conversar y leer algunos puntos relacionados a ello. ¿Ya? Vamos a quedar hasta ahí. Si no hay alguna pregunta, ya terminamos ahí la sesión de hoy, ¿ya? ¿No hay alguna pregunta de parte de Jefferson, Richard, Tania, Carlos? Ninguna, pastor. Todo Ya, está muy bien. Está bien, Jefferson, Tania. Ya, listo. Muy bien, Entonces, gracias. quedamos ahí. Dios le bendiga. El próximo lunes nos volvemos a encontrar. Tenemos 2 sesiones, entonces es una clase bastante panorámica, rápida, ¿no? Por eso he usado este material breve también para que lo puedan leer. En 2 semanas lo leemos con toda confianza, lo pueden leer. No necesita mucho tiempo. La lectura es, como ha visto, es sencilla, no es complicada. Y creo que va a ser de mucha utilidad. Bien, nos despedimos. Elevamos una oración al Señor para agradecer su presencia, su ayuda en esta clase. ¿Ya? Oramos. Padre, en el nombre de Cristo, te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos has regalado con mis hermanos que han participado de esta sesión. Tu gracia, tu misericordia quede con nosotros.
y la sabiduría siempre de parte tuya, Señor, para encontrar, conocer y enseñar correctamente, Señor, lo que tú quieres para tu iglesia. Así, Señor, quedamos en ti. Danos descanso en esta noche. Nuevamente, Señor, fortalécenos para mañana continuar nuestras labores. Tu bendición caiga en la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que descansen. Nos vemos. Cuídense. Hasta el próximo lunes. Nos vemos, pastor. Dios Voy a bendiga. mandar Hermano, las Dios le lecturas bendiga. para que lo lea durante los días que tenemos hasta el lunes. Aproveche para leer. Listo. Gracias. Muchas gracias.